nos proponía un nuevo jefe, el cardenal Robert Prevost. Que justamente Guadalupe nace de esto, ¿no? En el año 1531 la situación es muy compleja y sin embargo sucede algo que nadie preveía, ni indígenas ni españoles, que es que María de Guadalupe se le aparece a un indígena. Recuerdo una conversación que tuve con el Papa Francisco. ¿Qué crees que le diría ahora mismo a los migrantes? Es uno de los grafitis más reproducidos en todas las ciudades norteamericanas. Bienvenidos a este nuevo podcast Beyond Saint en español. Yo soy Almudena y tengo el placer de presentaros a Rodrigo Guerra, antropólogo, filósofo mexicano y nombrado por el Papa Francisco hace bastante poco secretario para la Comisión de América Latina del Vaticano. Rodrigo, entiendo que muchísima gente suele presentarte por tu trabajo, pero ¿quién es Rodrigo Guerra? Mexicano justamente, como decías. Me he dedicado toda la vida a la academia. Hace algunos años fundé un centro de investigación, se llama Centro de Investigación Social Avanzada en México, que nos dedicamos a hacer investigación científica. Y un buen día el Papa Francisco me llamó para invitarme a colaborar acá como secretario de la Comisión para América Latina. Y a los 2 años de mi trabajo nos trajo la sorpresa que nos proponía un nuevo jefe, el cardenal Robert Prevost. Entonces, los últimos 2 años tuve la oportunidad de ser el secretario del cardenal Robert Prevost en la Comisión para América Latina. Robert Prevost, ahora conocido como Papa León XIV, ¿cómo es trabajar con él? Sí, ha sido maravilloso, la verdad, porque yo tenía conocimiento de obispos latinoamericanos porque había colaborado con el CELA muchos años, pero no conocía al obispo de Chiclayo. Entonces, de repente, llevarme la sorpresa de que un obispo de Chiclayo venía como nuevo presidente del Dicasterio para los Obispos y presidente de nuestra Pontificia Comisión fue muy grande la sorpresa, pero luego descubrí que era norteamericano y que había hecho la decisión de vida de vivir en Chiclayo y él soñaba con vivir y morir en Chiclayo. Pues para mí fue todo un acontecimiento y nos entendimos muy bien, nos acostumbramos a trabajar muy cercanamente. Y hasta unos cuantos días antes del conclave, pues estábamos preparando las cosas que le tendríamos que mostrar al nuevo Papa. Sí, así con toda sencillez, estábamos en ese tenor, cuando de repente un día en la Plaza de San Pedro, en la América, el nombre que se menciona fue el nombre que yo jamás pensé, era el de Robert Prevost. Pues claro que sí, es que además, supongo que ya te habrá ahorrado muchísimo trabajo porque ya no lo tiene que leer, ya sabe perfectamente lo que le vais a entregar. Pero Rodrigo, pues hoy a mí me hacía mucha ilusión pues poder empezar este podcast, ¿no? En el mes de diciembre contigo y de qué mejor que hablando de la Virgen de Guadalupe. El 12 de diciembre es el día de la Virgen de Guadalupe, así que como experto que te considero en varios de estos temas, vamos a ello. Antes de todo poner un poco de contexto histórico, ¿no? Por si alguna persona no se sitúa, que diríamos que la Virgen de Guadalupe pues aparece en el Cerro de Tepeyac en 1531 y... Sí, el contexto es muy interesante y más ahora que en los medios nacionales e internacionales se ha vuelto a poner de moda el discutir cuál fue el papel de España en el de la conquista. En efecto, en 1521, 10 años antes, Hernán Cortés había llegado a la Gran Tenochtitlan y la había conquistado. Realmente llegó con muy pocos españoles, acompañado de muy pocos españoles, pero de muchísimos indígenas que detestaban el dominio autoritario del Imperio Azteca. Entonces, realmente la conquista española la realizaron los indígenas. Esto es algo muy curioso. Y en medio de esa situación, que fue realmente muy dolorosa, muy difícil de procesar por parte de la población prehispánica, había un gran desconcierto. Los indígenas no solamente habían visto destruida la más importante ciudad de Mesoamérica, sino que su cosmovisión completa de tipo cultural, religioso, se estaba desplomando y no quedaba claro en dónde encontrar alguna dirección. Y las propias fuerzas de conquista de la corona española no se encontraban en una mejor situación, porque aunque habían aparentemente, digámoslo así, ganado el encuentro bélico, sin embargo, no se tenía claro cómo evangelizar. Había muy pocas conversiones. Los frailes
que llegaron enviados por la corona española, de lo mejor que había en ese momento en materia de evangelizadores, 12 valientes frailes. Sin embargo, desconocen por completo lo que hoy llamamos evangelización inculturada, opción por los pobres, reconocimiento de las semillas del verbo en las comunidades y ligas. No sabían nada de eso. Entonces, realmente la situación es muy incómoda. Más aún cuando el propio obispo, Fray Juan de Zumárraga, empieza a notar que las autoridades civiles cometen abusos y atropellos enormes con la población indígena, y entonces algo que no se ha comentado mucho a veces es que excomulga a quien está al frente del gobierno de lo que hoy llamamos Ciudad de México en ese momento. Entonces, la tensión es muy fuerte de españoles con indígenas, indígenas deprimidos, devastados, con una especie de depresión personal y cultural global, españoles desorientados sin saber qué hacer, frailes en tensión con las autoridades civiles descalificadas por la autoridad religiosa. Y entonces, en el año 1531, la situación es muy compleja y sin embargo sucede algo que nadie preveía, ni indígenas ni españoles, que es que María de Guadalupe se le aparece a un indígena. Que justamente Guadalupe nace de esto, ¿no? Surge de un choque cultural, por decirlo de alguna manera, entre cristianos, indígenas, pero es que ya no solo en lo que es la historia en sí, ¿no? O sea, vemos la imagen de Guadalupe, incluso ves elementos cristianos, ves elementos indígenas, ves cómo esto afecta a la sociedad y ves cómo se unen todas, pues, en conceptos de dignidad humana, de evangelización. Me puedo imaginar que en un montón de cosas que es que quizá pues yo ahora mismo no conozco, pero que supongo que tú nos podrás iluminar un poco más. Pero sí que tenía una pregunta con esto, que es ¿cómo es posible que este símbolo, como Guadalupe, logra unir pueblos, pero también pasémoslo a día de hoy, pueblos, culturas, migrantes, como todo este círculo, cómo lo logra unir, pero dejando a cada uno respetar su identidad? Porque creo que es un problema que nos encontramos también a día de hoy. Sí, tal vez recuerdo una conversación que tuve con el Papa Francisco, donde platicando de los temas de la Virgen de Guadalupe, él ya me pregunta, ¿cuál será el milagro más grande que se ha registrado en torno a la vida de Guadalupe? Y miles de milagros. Yo me atreví a decirle, tal vez él esperaba que le hablara de alguna curación, Sí. de alguna cosa así. Y yo me atreví a decirle, no, el milagro tal vez más grande es el mestizaje. ¿Por qué? En la actualidad estamos muy fragmentados, divididos a veces por fronteras políticas, muchas veces por fronteras religiosas y étnicas, aún en países en donde hay muchas comunidades étnicas diversas. Sin embargo, no es frecuente el mestizaje. Pienso mucho, por ejemplo, en Estados Unidos, en donde no es común que un irlandés haga familia con una negrita, o alguien de piel oscura haga familia con un oriental, o un latino, sino que se mantienen mucho las comunidades étnicas. Pues en el siglo XVI esto era todavía más fuerte. Cuando una cierta nación europea encontraba un nuevo territorio, no se favorecía el mestizaje, En 1531 comienza a suceder algo extraordinario. Miles y miles de personas empiezan a pedir convertismo de corazón. En los primeros 10 años esto no era así. Había muchos falsos conversos que se arrodillaban en los primeros templos católicos porque sabían que en los cimientos estaban ocultos sus antiguos dioses. Pero a partir de 1531 los bautizos de corazón empiezan a darse. ¿Por qué? Porque en la imagen de la Virgen de Guadalupe descubren un códice, no una pintura. Es decir, encuentran un mensaje que anuncia, por ejemplo, que la deidad indígena más grande, el sol, está eclipsada por esta mujer. Y encuentran que esa mujer está encinta, está embarazada, es con una Virgen del Adviento, como anunciando que hay un bebé que está por llegar. Ella luego, además, en su diálogo con San Diego, le dice, yo soy la madre del verdaderísimo Dios por quien se vive. Es decir, el Dios que da la vida es el que ella trae en su vientre. Pues todas estas cosas, cuando son leídas por los indígenas, generan un anhelo de conversión que facilita que empiecen a nacer las primeras familias mestizas,
españoles e indígenas empiezan a hacer familia. Seguramente los primeros encuentros entre españoles e indígenas no fueron los más amables, seguramente hubieron muchísimos abusos, pero en 1531 empieza un proceso de reconciliación social empíricamente detectable. Esto no es una cuestión de fe, este es un hecho sociológico que empiezan a hacer una nueva síntesis étnica, cultural, lingüística, culinaria, arquitectónica, musical, intelectual, que se va a expresar luego en el periodo novohispano. ¿Por qué esto es importante? Porque en el momento actual, María de Guadalupe, de una manera misteriosa pero real, parece ser que sigue teniendo este papel. Cuando de repente muchos latinoamericanos migran a Estados Unidos, por ejemplo, pues a veces dejan a la familia, tienen una nueva mujer en Estados Unidos. Los latinoamericanos no creemos mucho en eso de la control de la natalidad, entonces aparecen los hijos con singular alegría. A veces pierde la fe, hasta el idioma, pero en los momentos de persecución, en los momentos de dolor, en los momentos de enfermedad, de desamparo, hasta los más escépticos se reencuentran con María de Guadalupe y se vuelve el signo para, por ejemplo, convocar a las manifestaciones antiinmigrantes en Estados Unidos. María de Guadalupe hoy convoca justamente a los latinoamericanos a defender sus derechos y su dignidad. Es uno de los grafitis más reproducidos en todas las ciudades norteamericanas. Es decir, María de Guadalupe se sigue viendo como un ícono de la dignidad y de la libertad de los pueblos que anhelan una reconciliación profunda. Justamente, es que de esto mismo quería hablar contigo. Bueno, lo teníamos para el final, pero cambiamos el orden sin ningún problema, porque está saliendo muchísimos temas. Pero justamente quería hablar contigo de esto, porque ahora mismo vivimos en una sociedad fracturada, polarizada, donde ya no existe el diálogo, la conversación se ha transformado en guerras, en amenazas. ¿Qué diría Guadalupe ahora mismo? Porque creo que la situación es un poco parecida, ¿no? Así es, así es. Tal vez nunca en la historia de la humanidad había un fenómeno de polarización tan amplio y tan profundo como se presenta en el mundo actual, en todo el planeta. ¿Crees que más que cuando se apareció la primera vez? Por supuesto. A fin de cuentas, en el siglo XVI había polarización, había resentimiento social muy profundo, y el resentimiento es un elemento que a veces no ha sido del todo comprendido, pero es increíblemente movilizador de compromisos radicales y polarizados. Pero hoy además existe el fenómeno de la globalización, las redes sociales, el Internet. Entonces esto ha adquirido una amplitud. Pues, si vamos a Rusia, o vamos a China, o vamos no se diga, a Israel, Palestina o a Ucrania, vamos a encontrar fenómenos de polarización y de enemistad social enormes. Viendo el territorio norteamericano o latinoamericano, vemos derechas extremas luchando contra izquierdas igualmente radicalizadas y populistas. En este contexto parece que lo que nos corresponde es pedirle a María de Guadalupe que vuelva a regalarnos ese milagro de reconciliación social. Curiosamente, el milagro que hizo María Guadalupe no fue simplemente ayudar a los indígenas a que se acercaran a la fe, que lo hizo, sino también ayudar a los españoles a descubrir que había una manera distinta al método de la espada de ganar tierras para su rey y almas para su Dios. Es decir, María Guadalupe reeducó a los dos mundos. Y hoy, en nuestro mundo distinto, muy distinto del siglo XXI, necesitamos nuevamente mirar el mensaje profundo de Guadalupe. El mensaje profundo de Guadalupe no es proclamarse a ella misma, es proclamar que Jesús es misericordia, amistad y perdón antes que confrontación o cruzada. ¿Qué crees que le diría ahora mismo a los migrantes? Creo, sinceramente, que el mensaje de Guadalupe no es forzarlo, es que naturalmente tiene una buena noticia para los migrantes. María de Guadalupe primero nos dice que está siempre con nosotros y que está siempre con nosotros para anunciar a su Hijo. Es decir, un mensaje estrictamente evangélico, totalmente en concordancia con el mensaje del Evangelio tal y como lo conocemos. Pero segundo, ella pone en movimiento a San Juan Diego. Es decir, ella al marginal no simplemente va y lo atiende en su dolor,
sino que lo coloca en movimiento. A los migrantes que andan buscando justamente en medio de un gran desconcierto un nuevo momento para sus personas y para sus familias, la Virgen de Guadalupe seguramente les comparte este mismo mensaje. Hay que ponernos en movimiento, pero ¿en movimiento para qué? Para anunciar una buena noticia, no una noticia ideológica ni politiquera, sino la buena noticia que es posible construir un nuevo mundo a partir de la fraternidad y la solidaridad entre los pueblos en estos momentos de tensión. Y si esto es lo que le dicen los migrantes, ¿qué le dirían los políticos? Sí, sí. En el caso de, ¿cómo decir? Las autoridades civiles siempre son objeto de la atención de la Iglesia. En muchas misas, al momento de las peticiones que hacemos, todos hemos dado cuenta que la Iglesia constantemente pide por sus gobernantes. En el caso de María de Guadalupe, parece que si uno lee el mensaje que le dirige al Isidro con Diego, parece que no hay invención de políticos. Sin embargo, hay una cosa muy importante, que es que ella pide que se construya una casita sagrada para que ahí podamos acudir a su misericordia. La primera interpretación de esta expresión es que, pues ella pedía que se edificara un templo y que se construyera la Basílica de Guadalupe, tal y como hoy la conocemos. Sin embargo, la gran mayoría de los teólogos que han explorado el tema de la expresión casita sagrada no se refiere solo a un templo físico, que qué bueno que exista. Se refiere a que en todo el continente americano, todas estas nuevas tierras que están descubriendo, se vuelvan un lugar en donde se pueda proclamar con libertad la fe y las opciones que cada quien haga en conciencia. En otras palabras, es una gran invitación a construir un espacio de libertad para creer. Y eso involucra a las autoridades, porque involucra la restauración de un orden social desde en clave de fraternidad que permita vivir en libertad nuestra fe, por ejemplo, católica. Entonces, ¿qué le diría seguramente a las autoridades o qué dice el mensaje de Guadalupe a las autoridades actuales, tanto de América del Norte como de Latinoamérica? Que hay que trabajar por madurar, por mejorar en materia de libertad religiosa. Es decir, ya basta de que un gobierno manipule la fe hacia un lado o hacia el otro. O dos, que se vuelva contra la fe. Ambas actitudes, manipular la fe con fines políticos o atacar la fe para reprimir las expresiones religiosas, no son conforme a la dignidad de la persona humana y por supuesto no son conforme al Evangelio. Y mira, perdón que te cambie de tema, pero es que justamente hace un ratito nos mencionabas esa conversación que tuviste con el Papa Francisco acerca de las conversiones, etcétera, porque entiendo que, claro, 1531 debieron de haber muchísimas conversiones, pero a día de hoy, ¿nos puedes contar alguna historia? ¿Tienes alguna historia de conversiones, algo que te haya impactado? Porque entiendo que sigue actuando a día de hoy. Sí, sí. Hay mucha gente que basta con ir al Tepeyac y ahí en la Basílica de Guadalupe es muy común, ¿no? Que hay gente que llega escéptica o distraída simplemente en el momento en que pasa frente a la Virgen de Guadalupe, la gente se quiebra. Yo he visto personas que empiezan a llorar en ese momento y que no es que estuvieran especialmente devotas o preparadas, porque es muy fuerte encontrarse con la mirada de la Virgen de Guadalupe en el santuario de la Basílica de Guadalupe. Eh, eh, pero tal vez una historia que ayuda un poco a ver que esto no es meramente una cuestión meramente emotiva o meramente subjetiva de ciertos mexicanitos piadosos, es que en la Pontificia Comisión para América Latina nos hemos encontrado con cosas bien interesantes en los lugares más insospechados. Hemos visto que aparece una devoción a la Virgen de Guadalupe que no nos podemos explicar. Nos han llegado, por ejemplo, peticiones a nuestra comisión para llevar la imagen de la Virgen de Guadalupe a Varsovia, a Londres, a Francia, a Estados Unidos, a lugares en donde no hay antecedentes Claro. de religiosidad popular latinoamericana, de mexicanos ahí activos que estén inquietos en estos temas. No, sino que lugares realmente ajenos a este origen histórico de Guadalupe, de repente se descubre la imagen, de repente se descubre la historia y la gente descubre que algo de este mensaje es pertinente en momentos de fractura social. Me tocó llevar en los días en que acaba de morir la reina Isabel en Inglaterra, llevé unos números, unos informes a consideración del Papa Francisco y le mostré una foto en donde
en uno de los templos, me imagino que haber sido alguna de las grandes catedrales en Londres, donde se estaba pues llorando la pérdida de la reina Isabel. Vi una gran foto de la reina Isabel. Era uno de los lugares principales donde llevaban velitas y signos los ingleses para manifestar su dolor y sus condolencias. Junto a la imagen de la reina Isabel, una pequeña imagen de unos 60 centímetros de la Virgen de Guadalupe. Digo, Dios mío, el tema de la Virgen María en un mundo anglicano es un poco distinto al nuestro. En fin, pues así sucede, ¿no? Cuando yo estaba muy joven y estudiante, iba con un grupo de amigos a llevarle mañanitas a medianoche a la Virgen de Guadalupe, justamente el 12 de diciembre. Descubrimos que había un momento muy particular en que, por ejemplo, hasta las sexoservidoras se acercaban a la imagen de la Virgen de Guadalupe y muy discretamente, fuera de cámaras, en fin, iban a llevarle flores. ¿Por qué? Porque hay una devoción especial aún de personas que se dedican al sexoservicio, Wow. que todos lo sabemos, en México y en América Latina, el sexoservicio no es principalmente causado por la depravación sexual, sino por No, las situaciones de esclavitud en la exacto. que viven las sexoservidoras y que temen por su vida, tanto por sus clientes como por los hombres que las controlan. Y entonces muchas de ellas a lo único que se acogen para proteger sus vidas es a las tabitas de la Virgen de Guadalupe. Y el 12 de diciembre, ese día no trabaja, sino que van con muchas veces con lágrimas a pedirle a María el que las cuide y las rescate de esas situaciones de control y de esclavitud. Estas cosas son muy fuertes, pues. Yo creo que, por supuesto, contarlas no es como vivirlas. No, bueno, totalmente. Siempre la gente cuando va a Fátima o a Lourdes cuenta historias muy bonitas. Yo no he encontrado nada parecido en Fátima o en Lourdes. Lo que sucede en el Tepeyac, no solo el 12 de diciembre, sino cualquier día del año. Hay misa cada hora a Wow. partir de las 7 de la mañana, todos los días del año. Creo que ni en el Vaticano hay misa cada hora. No, por ejemplo, alguna vez que platicaba también de esto con el Santo Padre, le decía, le llevaba un pequeño informito, como por ejemplo, creo, espero no mentir, en el camino de Santiago, en España, cada año, más o menos, pasan por el camino de Santiago 12 millones de personas. Pues 12 millones de personas son las que visitan el Santuario de Guadalupe el 10, 11, 12 y 13 de diciembre. Wow. Yo en defensa de Santiago es que soy gallega. Entonces diré que hace mucho frío en el camino, por eso nos hace tanto. Sí, hace 3 años el Papa Francisco, el 12 de diciembre en su homilía en la Basílica de San Pedro, convocó a que en toda América preparemos el camino al 5º centenario de las apariciones de la Virgen de Guadalupe, que se darán en el año de 2031, y esa providencial fecha, que no brota de ninguna planeación, sino es realmente la providencia la que nos la pone en el año 2031, está muy cerca, está a 3 años del año 2033. La jornada de la redención. Jubileo de la redención. Exacto. Entonces, parece ser que aquí hay algo providencial, ¿no? Dios nos está dando la oportunidad de llegar a Jesús a través de María una vez más, no solamente a las personas de un tal país como puede ser México, de una región como América Latina, sino a todos, acercarnos a Jesús a través de María, hacer un camino de preparación hacia el año 2031, aprender la dimensión universal que tiene este mensaje, que es el mensaje de la Virgen de Guadalupe, y que no es otro que el de la reconciliación, el perdón, Y el diálogo. el diálogo, la cultura del encuentro. Sí, tal vez esto es lo más importante, porque es el tema de Juan Diego. Y una pregunta, ¿crees que esta figura, como el que se haya dirigido a un indígena en concreto, que además pues de una clase social, bueno, no sé si existía la clase social, pero a un indígena pobre, ¿crees que esto ha influido de alguna forma en el pensamiento de lo que es, bueno, pues todo el continente americano a día de hoy? Sí, cómo no. La expresión que en América Latina usamos mucho y que ahora el magisterio pontificio también lo utiliza de opción preferencial por los pobres, realmente
aunque la expresión puede descubrirse que se engendró en el siglo XX, sin embargo, la experiencia de mirar que el cristianismo es un compromiso con los más pobres y que hay que aprender a dejarnos evangelizar por la presencia y por la herida de los más pobres, es parte de la historia de la construcción de América Latina. En América Latina no hemos destacado por grandes ejércitos, ni por grandes emporios materiales, mucho menos tecnológicos, sino porque desde la pobreza se puede construir la experiencia de fraternidad. Muchas veces los turistas lo dicen, a lo mejor de manera un poco superficial, pero acertadamente. Qué bonito es llegar a América Latina porque hay acogida, porque hay Totalmente. abrazo, porque hay interés en la persona, porque de repente se descubre una forma de vivir la vida, el tiempo, las relaciones distinta, mucho más horizontal, etcétera, que está acompañada de muchas de nuestras miserias que venimos cargando en América Latina y en el mundo, pero sin embargo esta experiencia de fraternidad viene en buena medida del modo misterioso como el Evangelio se enculturó en el mundo prehispánico y generó una nueva síntesis. Lo que hoy somos ya no es ni puramente español, ni puramente indígena, sino es una forma cultural heredera del cristianismo que genera fraternidad y una manera de ser familia, de celebrar la vida, hasta de celebrar la muerte, muy En particular, particular. que normalmente entusiasma y da esperanza. Bueno, particular y es que es súper agradable ahora mismo que estamos, ¿no? Pues estaba pensando justamente en esto, es que para mí América Latina es como ir y conocer a gente, a que te abracen, a que te cuiden, a que te enseñen, ¿no? O sea, te acoge muchísimo su cultura y a mí me parece pues un gran referente seguramente para muchos otros países el hecho de que vosotros mismos podáis, oye, esta es mi cultura, yo no la voy a cambiar porque no tenéis que cambiarla, pero yo te la enseño. Y si te gusta bien, y si no, pues haremos que te guste. Vamos a pasar ahora a una sección de preguntas rápidas. Sí, por favor. Entonces, me tienes que contestar con una palabra. La primera palabra que se te venga a la cabeza. Si te digo santo favorito, San Pablo, México, Guadalupe, Italia, San Pío, comida, comida chiles en nogada, familia mi esposa, mis hijos. y un deseo. Un deseo que lleguemos a 2031 muy preparados para celebrar la Virgen de Guadalupe. Pues muchas gracias, Rodrigo, por aceptar esta invitación y estoy segura de que a mucha gente que nos pueda escuchar le interesará y le ayudará este mensaje. No, muchas gracias por el interés en estos temas y estamos a tus órdenes y a las órdenes de todos los que nos ven en la Pontificia Comisión para América Latina, aquí en el Vaticano.